Muy buenas tardes, muy buenas noches, exactamente. Eh, Les pido una disculpa porque la semana pasada no hubo clase, ya que no tenía yo máquina, pero retomamos la situación de las clases y las actividades experimentales que complementan las clases. Esta semana vamos a ver lo que compete al tema de cantidades de masa. Específicamente vamos a hablar como concepto lo que se define como mol. Dentro del libro, cuando encontramos la palabra mol, más o menos una introducción sería que mol, comparándolo con biología, para la biología, la célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Para la química, el mol es la unidad utilizada o la partícula más pequeña utilizada para medir la masa de una sustancia. Lo encontramos como concepto de la siguiente manera. Es la cantidad de sustancia pura que contiene el mismo número de unidades, fórmula con átomos que hay en 12 gramos específicamente de carbono. Es decir, si hablamos de una cantidad de 6.022 por 10 a la 23. Digo, así lo encontramos en el libro, pero muchas veces nos quedamos con la duda de qué es exactamente o qué quiere decir lo que es un mol. Vamos a poner un ejemplo para que traten de entender lo que es un mol. Si yo les preguntara, ¿cómo le llamas a un conjunto de 12 huevos? Bueno, a ese conjunto le llamamos docena. Y a dos objetos juntos, bueno, pues a esos dos objetos le llamamos par. Bueno, pues esa cantidad que yo les dije, el 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua, se le llamará mol. Bueno, entonces entendemos que un mol es un conjunto de entidades elementales compuesto de 6.02 por 10 a la 23 unidades, teniendo en cuenta que serían 6 y tantos billones de unidades. ¿Cómo se llegó a definir lo que era una mol? Bueno, se ha considerado que el átomo de carbono, que es menos 12, es una referencia para los químicos para definir la masa atómica relativa. Análogamente, se utiliza el carbono menos 12 para definir al mol. De aquí podemos notar la importancia del mol, ya que de una cantidad macroscópica, es decir, en gramos lo vamos a determinar, podemos saber exactamente a cuántos átomos corresponde. Ya definido un concepto más o menos aunado a lo que encontramos en los libros, el mol es la unidad de medida en el Sistema Internacional de Medición de la cantidad que tiene una sustancia y expresa el número de entidades elementales, es decir, según el contexto en el que estemos analizando o utilizando. Puede representar el número de átomos de moléculas de dicha unidad, el mol, y corresponde a 6.02 por 10 a la 23 y representa la cantidad de átomos presentes en 12 gramos de carbono. Esto lo concluyó un señor conocido como Avogadro y llegó a establecer esa cantidad en gramos. Para convertir una UMA en química quiere decir unidad de masa atómica en gramos, es necesario que multipliquemos la masa atómica relativa del átomo por 1.67 por 10 a la 24 gramos de UMA. Entonces, cuando hacemos esa multiplicación, nos da el valor de 6.02 por 10 a la 23. Más sencillo por ahí, más sencillo por ahí. Si yo, por ejemplo, quiero tratar de obtener la cantidad de gramos que corresponden a una mol o molécula de hidrógeno que naturalmente hablando se encuentra como en forma diatómica, es decir, hidrógeno en dos moléculas, lo que se tendrá que hacer es multiplicar los gramos del hidrógeno
por los átomos que correspondan. Y la unidad que emplearemos al final será UMA. Esto quiere decir que una mol de hidrógeno, de hidrógeno corresponderá a 2 UMAs. Al final del video les pondré unas fórmulas, porque ya empezaremos a manejar las sustancias y las fórmulas como tal, y en este caso lo que haremos será determinar la cantidad de UMAs o la unidad de masa atómica. ¿Qué es lo que van a hacer? Siempre en las fórmulas se encontrarán un numerito en la parte de abajo. Ese numerito corresponde a algo conocido como átomos. A ver, les pongo por aquí un ejemplo. Déjenme, déjenme ver. A ver, voy a utilizar la pizarra a ver si puedo escribir bien. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo la fórmula del agua, para poder determinar la cantidad de UMAS, lo que voy a tener que hacer es irme a mi tabla periódica de entrada, separar los elementos que corresponden a el agua, que en este caso es hidrógeno, oxígeno, y buscaré en mi tabla periódica lo que corresponde a lo que se conoce como masa atómica. El elemento hidrógeno es el primero de la tabla periódica y la masa atómica corresponderá a más o menos casi el doble del átomo del elemento. Si ustedes buscan en su tabla periódica, por ejemplo, al, 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 al hidrógeno, permítanme, si ustedes buscan al hidrógeno, eh, encontrarán, encontrarán de permítanme, encontrarán, encontrarán que, por ejemplo, el hidrógeno, eh, para empezar, buscarán su masa atómica. Discúlpenme por la tardanza, sí es importante señalarles que ya empezarán a utilizar su tabla periódica. Ya empezarán a utilizar su tabla periódica. Y, pues, por ejemplo, si hablamos de la masa del hidrógeno, dice 1 punto tal, 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 vamos a hacer lo que se llama redondeo y pondrán 1. Y del oxígeno, al fijarse en su masa, dicen que es el elemento, como número atómico, es el orden secuencial que llevan los elementos en la tabla periódica. Pero su masa se encuentra en la parte de abajo de la tabla periódica y dice 15.9999, le pondremos 16. Y aquí viene el detalle. Disculpen, borro el 16 porque está muy feo. Y aquí viene el detalle por ahí. Aquí viene el detalle por ahí. Disculpen.
en el detalle. Le pondremos entonces 16. Y para obtener la masa o el mol, o cuántos UMAS tiene la molécula completa de hidrógeno que lo expresa, la fórmula que se encuentra ahí, vamos a multiplicar esa masa por la cantidad de átomos existentes en la fórmula. La fórmula, al verla y al señalarla, me indica que tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, la misma masa la multiplicaré por 2. Y el oxígeno, como nada más se encuentra un elemento o representado un solo símbolo del elemento, lo multiplicaré por 1. Hago las multiplicaciones previas o subsecuentes, perdón. 2 por 1 son 2. 16 por 1 son 16. Y como es el mol o la unidad de masa atómica de la molécula completa, sumo la cantidad de gramos, porque se convierten en gramos, de hidrógeno que hay en la fórmula, más los gramos que hay en el oxígeno. Y en total serán 18. Y le pongo como unidad UMA. Y esa es la forma en la cual nosotros obtenemos la unidad de masa atómica. Les voy a compartir un video para que tengan una referencia con respecto a lo que es el mol. Chequen el video, por favor, y vayan haciendo sus anotaciones. Les pongo el video. Hola. ¿En dónde has escuchado esta palabra? El mol. ¿Bocamol? ¿Chimol? No. Presta mucha atención. Acompáñame al mercado. Iremos a comprar 2 frutas que consumimos comúnmente: naranja y limón. Le pediremos a la señora que nos venda una mano de cada una de las frutas. Sabemos que en Guatemala, una mano consta de 5 unidades. Entonces tendremos 5 unidades de limón y 5 unidades de naranja. Si ustedes se fijan, bueno, aunque es una representación no del país, pero bueno, empezamos a hablar de cantidades, que es lo que les mencionaba con respecto a lo que es el mol. Todo lo que existe en la naturaleza se tiene que cuantificar o medir. Y en el caso de las sustancias químicas, los moles determinan las cantidades que tiene una sustancia. En Guatemala, la mano se utiliza como unidad de medida. Ahora, ¿qué pasaría si medimos el peso de cada una de las manos? Recuerda que cada mano tiene 5 unidades. El peso de los limones será menor que el de las naranjas. Bueno, pero estamos hablando, reitero, de la cuantificación. Estamos hablando de que vamos a hablar de cantidades. Chequen el video, por favor. Este es un poquito más, un poquito más claro en cuanto a lo que son las moles. Chequen, por favor, el video. Para saber cuántas partículas de ozono hay en el aire de la Ciudad de México, o cuál es la dosis exacta del medicamento que se debe tomar, o para saber cuál es el rendimiento de una mina de plata, es necesario aprender a contar átomos y moléculas.
Los átomos que forman los elementos se distinguen entre sí por el número de neutrones, protones y electrones que tiene cada uno. Sabemos que los electrones tienen una masa 1836 veces más pequeña que las otras dos partículas, por lo que esta no influye en la masa total del átomo, que no es más que la suma de los protones y los neutrones. En la tabla periódica, una de las características que se indica para cada elemento es la masa atómica medida en unidad. Vean en su tabla periódica, miren, yo les decía con respecto a la tabla y empezaremos a manejar el uso de la tabla periódica como debe ser. En la parte superior, viendo ustedes de frente su pantalla, de su teléfono, de su tablet o de su computadora, viendo de frente del lado izquierdo se encontrarán un 6 en el carbono. Ese se conoce como el número atómico y además es el orden secuencial que siguen los elementos en la tabla periódica y determina el tamaño de los mismos. Y además determina la cantidad de partículas internas que tiene el átomo. 6 electrones, 6 neutrones, por eso es que menciona que cuando hablamos de obtener la masa atómica que se encontrará en este caso de la tabla periódica juntito al número atómico que dice 12.01 o 12.01, algunas tablas periódicas lo encontrarán en la parte inferior. En este caso de esta lo encuentran junto por ahí y será la masa de un átomo. Unidades de masa atómica. Una UMA equivale a la masa de un protón o de un neutrón, pero es tan pequeña que expresada en kilogramos sería del orden de 1.7 por 10 a la menos 27. Por eso resulta más cómodo utilizar unidades de medida más pequeñas. Ahora bien, cuando varios elementos se combinan para formar una molécula, la masa de esta será la suma de la masa de cada elemento presente en ella. Por ejemplo, la masa molecular de una molécula de agua es 18 UMA, ya que cada hidrógeno... Ojo, que ya vimos cómo se obtuvo. Al final del video y en las actividades correspondientes les pondré una serie de fórmulas para que empecemos a manejar lo que es la obtención de UMA o unidad de masa atómica para cada molécula. Cada fórmula representa una molécula de sustancia y se pondrá como unidad la palabra UMA. Tiene un UMA y el oxígeno tiene 16. Esto equivale a 3.06 por 10 a la menos 26 kilogramos. No existe una balanza que permita medir cantidades tan pequeñas de materia, pero sí es posible medir 18 gramos de agua, por lo que los químicos utilizan el concepto de mol, número de moléculas de agua cuya masa es de 18 gramos. Cada mol tendrá 18 gramos. Los calcetines se venden por pares, las flores por docenas y las hojas de papel por cientos o por millares. Como los átomos son infinitamente pequeños, la unidad utilizada para contarlos es muy grande, el mol, que es igual a 6.02 por 10 a la 23. Este número se conoce como número de Avogadro. La razón, bueno, porque todo lo que existe en la naturaleza se debe de cuantificar. Incluso la combinación de sustancias deben cuantificarse para que los productos sean los correspondientes o lo que nosotros buscamos. Vamos a imaginar que de repente yo quiero hacer agua. Digo, químicamente hablando. Si ustedes vieron por ahí, la fórmula del agua es dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero ¿qué pasaría si yo le pusiera en lugar de 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno? La fórmula cambiaría y entonces estaría hablando no de agua corriente, sino de agua oxigenada. Y es una sustancia totalmente distinta. Vean cómo una cantidad de átomo o de moles varía lo que es la formación de un compuesto. Un mol de cualquier sustancia tiene ese número de partículas. Por ejemplo, en 18 gramos de agua existen 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero los átomos de diferentes sustancias no tienen la misma masa, de la misma manera que una veintena de piedras no tiene la misma masa que 20 flores. Por eso, un mol de diferentes sustancias tendrá diferentes masas. Observa estos ejemplos. Un mol de carbono con 6.02 por 10 a la 23 átomos tiene una masa de 12 gramos, porque la masa atómica del carbono es 12 UMA.
Un mol de cloruro de sodio con 6.0. Vean que está la representación de la fórmula de la sal, por ejemplo, que es cloruro de sodio. Lo que hizo fue sumar la masa atómica del sodio y la masa atómica del cloro y obtuvo los gramos por mol, una mol. Pero se sumarán los 6.02 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.02 por 10 a la 23 iones de cloro, porque son dos elementos que se unen y forman una mol. 0.2 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.02 por 10 a la 23 iones de cloro tiene una masa de 58.4 gramos, porque la masa atómica del sodio es 22.9 UMA y la del cloro es 35.5 UMA. ¿Qué es lo que yo les decía del redondeo? Lo que hizo fue sumar la masa atómica del sodio, 22.9, lo puso en 23, y del cloro 35, y lo dejó así. Bueno. Digo, yo hablaba no de exactitud, por eso puse 58. Pero bueno, la idea es saber la cantidad de gramos por molécula. Un mol de dióxido de carbono con 6.02. Vean que es una fórmula diferente. Es carbono y oxígeno. Ojo, en el caso de los elementos químicos y de sus símbolos. La simbología en la tabla periódica es muy básica. Es la primera letra del nombre del elemento en mayúscula y si acaso se repite la primera letra del nombre del elemento, vean en la pantalla cómo el carbono comienza con C, pero como existe un elemento como el cloro que también comienza con C, se le agregó una segunda letra en minúscula, Cl, carbono C, para marcar la diferencia por ahí. Y a partir de ahí manejamos nosotros la simbología en la tabla periódica. Será la primera letra del nombre del símbolo del elemento y si acaso se repite la primera letra, se le agregará la segunda en minúscula. Hay que empezar a traer la tabla periódica para que empecemos a manejar. Les manejaré unas fórmulas para que ustedes obtengan los UMAS y vayamos trabajando sobre ello y el manejo de la tabla periódica. 2 por 10 a la 23 moléculas tiene una masa de 44 gramos, ya que el carbono tiene 12 UMA y cada oxígeno 16 UMA. Y 12 más 2 por 16 es igual a 44. Podemos concluir que un mol de cualquier elemento o sustancia tiene una masa igual a su masa molecular expresada en gramos. A esta cantidad se le llama masa molar. Hola, en este video hablaremos acerca del concepto de mol. El mol es un número. Hola, en este video hablaremos acerca prácticamente eso sería todo por ahí con respecto a este tema, que es el de número de Avogadro y moles. Al final, les pongo todo el contenido que irá a la libreta y las fórmulas que les dije correspondientes, así como los ejercicios para obtener las sumas. Yo me despido esta semana, les pongo las actividades. Recuerden que hay que entregarlas por Telegram. Estoy manejando ahora esa plataforma y ya no tanto WhatsApp porque esa de alguna manera va llenando la memoria. Les pido por favor lo manejemos por Telegram, me manden sus actividades. Dejo el día lunes, el lunes dejo las actividades por escrito para que quien no tenga la oportunidad de tener el material, lo busque en el buzón de la escuela. Yo les agradezco mucho su atención, les mando un saludo, y esperando que estén ustedes muy bien. Un bonito fin de semana, un feliz día de la amistad, pásenla con su familia y que estén ustedes muy bien. Yo les saludo, hasta luego jóvenes, estamos pendientes cualquier cosa en el grupo de alumnos. Gracias.